día estábamos por hacer una función en Bellavista y Andrés dijo, no, vámonos a La Moneda, creo. Y, ¿cuándo? Ahora, al tiro. Pero ¿cómo? Armemos el andamio que tenía rueda y lo llevamos. El sueño de Andrés era una gran casona donde todos vivieran juntos, donde todos almorzaran y comieran juntos y donde todos criaran juntos. La acción que provoca Andrés con nosotros, su forma de llevarnos a través de una experiencia es muy similar a las preguntas que puede hacer un curandero, un chamán. Han pasado los años, yo me he dado cuenta que el único maestro que yo he tenido en mi vida ha sido Andrés. Es la única persona que a nivel artístico, más allá de la parte humana, es el único que ha logrado descubrir cosas que yo ni siquiera sabía que yo mismo tenía. Por lo tanto... Pero yo muchas veces viví con él, y vivir con él era una pasada, como dirían los españoles. Era fantástico porque era vivir en la poesía, era vivir en el arte, era vivir en el ritual. De repente era un pesado, ¿eh? También. Oh, tonto el Andrés, voy a haberse muerto tan joven. Pero él tenía también esa cosa, un signo trágico. En los comienzos del verano de 1986, las actrices María Izquierdo, Roxana Campos, Andrea Gaetti y Jimena Rivas, y los actores Willy Sembler, Francisco Reyes, Aldo Parodi, Jaime Lorca, Tito Bustamante y Rodolfo Pulgar, dirigidos por Andrés Pérez, montaron la obra de teatro callejero Todos estos años, que presentaron frente a la Catedral de Santiago, la Iglesia San Francisco, el barrio Bellavista, la población La Bandera, el Parque O'Higgins, la Plaza del Mulato y muchos otros lugares de Santiago. Premunidos de megáfonos, disfraces, instrumentos musicales, muñecos gigantes, zancos y banderolas, se instalaron en diferentes puntos de la ciudad de Santiago, donde levantaron andamios en los que se encaramaron para convocar al público a presenciar su espectáculo de canto, música, baile y pantomima, en el que contaron historias que escarbaban sigilosamente en el acontecer de los últimos años de la dictadura militar a fines de la década de los 80. Ha vivido drogándose, tomando alcohol, tomando té y café. Ahora en teatro callejero se lo soluciona todo de un paraguaso. Esta función se la dedicamos a don Agustín Ciré. Había una vez un hombre que se encontraba en la mitad del viaje esperando su tren. El estar en ninguna parte le hizo recordar su pasado. Se acordó de su madre. ¡Mitómano! ¡Ese niño no era tu hijo!
hijo ni era mi hermano. No importa, no hablo de eso. Era lo que más quería. ¡Mentiroso! El hombre tomó a la mujer y la mujer se deshizo en él. Arrancó por los vagones y escuchó los pasos del hombre maduro. Este teatro callejero con el Andrés fue para todos nosotros, y creo que una revolución. Yo era un poco pajarito nuevo, junto con el Pancho Reyes. Los otros actores eran todos de la Chile, se conocían de generación, con el Andrés. Y yo creo que fue la primera obra de teatro de calle que tenía un cierto nivel de producción. Esa era la primera diferencia. Ahora el nivel de producción era que habían dos armarios, o sea, dos andamios. Tampoco era una gran producción, pero habían muchas personas, 10 artistas, 10 colaboradores, y la figura de Andrés, que tenía la capacidad de ser muy creíble. Todos le creíamos absolutamente todo lo que decía. Yo no me acuerdo tanto de las técnicas, de sus enseñanzas de técnica del Andrés Pérez. Pero lo que más me quedó grabado era la pasión, el amor que tenía. Es como la enseñanza principal, que nunca había fatiga, ni molestia en él, ni ningún enojo. Siempre era como un niño jugando. Y esa pasión en realidad es como la mayor enseñanza que recuerdo. Tengo otro recuerdo que es estar contando monedas con el Andrés, después de una función en Bellavista, y que nos cagábamos de la risa. Estuvimos mucho rato riendo porque nos daba mucha risa que esta tontera que hacíamos servía para que 20 personas pudieran vivir, modestamente durante un mes. Eso era un logro extra. Aparte del placer de hacer arte en la calle, era ese placer.
teatro callejero. Hasta ahí nomás, no avancen más por favor para tener espacio. Cabritos chicos, córranse más para atrás. Sí, yo creo que para empezar a hablar de Andrés Pérez hay que hacer un altar, ¿no? Hay que traerlo para traer la memoria, el recuerdo de esos tiempos, ¿no? Y lo primero que traigo es una foto de él, ¿no? Cuando se rapó y se puso una estrella en la cabeza. Esto fue en Antofagasta, así que traigo su estrella. Y traigo un altar porque en verdad con Andrés todo era como así, ¿no? Así al ver un poco lo que tú has trabajado, ¿no? Él hacía altares, él hacía un ritual, ¿no? Y su vida era un ritual. Y yo quiero pedirle permiso a él para hablar, para poder hablar de él, que me guíe, que me recuerde, ¿no? Le traje estas flores, está próximo a venir el día de su muerte, ¿no? Así recordándolo, un poco a la usanza de los mexicanos, lugar que él también visitó, así honrando tanto su memoria, porque él para mí fue un maestro, un hermano, un amigo y un amado. Yo al Andrés lo amé mucho. Y una copita para convidarle después algún tecito. Lo amé mucho y creo que tuvimos una relación que fue casi de pareja en algún minuto, ¿no? Como que éramos... Esta es la foto que yo siempre tengo en el altar, que es de un tiempo después en el Popol Vuh, en las pirámides del Popol Vuh. Así que ahí está. Y teníamos una relación. Este budita lo traje, este budita de la abundancia, ¿no? Para que si vuelve a reencarnar, reencarne con mucha abundancia, para que pueda realizar todos sus proyectos y no se tenga que morir de pena, de tristeza, de soledad, como a él le tocó. Y fue una de sus confesiones, ¿no? Él me dijo que le había dado tanta pena que le habían quitado, ¿no?, el último teatro ya por no sé cuánta vez, que por eso él había decidido dejarse estar con su enfermedad y como que había tenido ganas de morirse. Él, después con los años entendí, era como un monje del teatro. Él se levantaba en la mañana haciendo teatro y se dormía a las tantas de la noche pensando, conversando acerca de lo que había sido la obra, de cómo había sido el ensayo, de cómo había sido la función, de la parte en la cual nos habíamos equivocado. Él siempre estaba construyendo un nuevo proyecto, siempre estaba analizando, investigando, inventando. Un aroma. Tratando de hacer de la vida, del día a día, un ritual, una creación constante. Y en este montaje, esto fue muy loco porque el Andrés se había ido a París. Ida a París, que por supuesto yo acompañé, yo estuve ahí apoyándolo. Me acuerdo que la Coca González, una astróloga, fue la que le prestó la mochila. Ponte tú, teníamos que armarle un look maravilloso para llegar a París, donde el Ariane Mushkin no era menor, ¿no? Entonces tenía que ir con un look. A él le importó siempre la facha, estar guapo, atractivo. Y le preparamos la maleta maravillosamente bien. Y él va, está allá un buen tiempo y vuelve, ¿no? Y él había dejado un país con Silvio Rodríguez, con canciones de protesta, con todo un cuento feroz para nosotros. Y él estuvo unos años allá, creo que 2,
alcanzó a estar 2 y volvió en este año en que hicimos este montaje. Entonces él venía hablando de Silvio Rodríguez y nosotros le empezamos a contar lo que pasaba, ¿no? Y así empezaban a salir las cosas, así empezó a salir esto de las barricadas. Le decíamos, mira, ¿sabes que en las calles a veces, en Bellavista nos juntamos y agarramos las bolsas de basura que hay en las calles, las amontonamos y hacemos barricadas? Ah, ya, pues hagamos esto. Entonces era como, por eso era todo el tiempo que había pasado él fuera, ¿no? Y recuperar a través de nuestra memoria, aquí viviendo en Chile, todos estos años que él había pasado fuera. Eso fue un poco, es lo que yo más o menos recuerdo de que fue. Y él ya tenía un poco la metodología del Arián, porque ese cuento, por ejemplo, que hay en que cada uno va contando una parte y retoma el otro, y va retomando el otro, va retomando el otro, era un trabajo que él había aprendido allá. Y nosotros lo tomábamos con una determinada emoción y con lo que quisiéramos hablar. Era todo creado ahí en el momento, de acuerdo a lo que nosotros sentíamos o habíamos experimentado durante todos estos años en que él no había estado. Eso es lo que yo recuerdo en base al trabajo, y canciones que a nosotros nos marcaban ahora. Nos importaba la Violeta Parra, nos importaba que el humano, ¿no? Hacer conciencia a la gente que el humano estaba formado en un espíritu y un cuerpo, ¿no? Y que solo, vacío, no funcionaba, ¿no? O quitado de la vida, como había pasado con muchos amigos. Fue un trabajo arduo y él acogía a todos. Él recibía, ¿no? Si uno tenía un pololo, él lo recibía para que fuera hombre de negro. Como que no ponía tapujos, no ponía... Estaba muy... Él venía a ser Gandhi, ¿no? Te lo pregunto. ¿Ya lo había hecho Gandhi o todavía no había hecho Gandhi? Todavía no había hecho, ya había hecho Gandhi. Entonces venía pacífico, claro. Él ya había hecho Gandhi, entonces venía así muy... como con esa energía, ¿no? Con la energía del meditante, con la energía de la zeta. Entonces venía purísimo, prístino, nos acogió, nos recibió. En realidad yo eso es como lo que más recuerdo, ¿no? Haber hecho un trabajo de mucha comunión en cualquier parte, ensayando en cualquier parte, juntándonos en cualquier parte. Ni siquiera recuerdo mucho, creo que había esa Casa Constitución que parece que nos juntábamos. Era un lugar como para ensayar o para preparar. No sé dónde lo preparamos, no recuerdo bien. Creo que fue ahí, pero también en la universidad, no, eso fue La Negra, creo, en una universidad. Fue un trabajo que se hizo de la magia, del amor, de puro querer hacer algo diferente. Estábamos aquí, ¿no? Un poco chatos de todo este tiempo. Lo siento, disculpa, yo no hice nada, ya lo sé. Aquí está todo, pero no pegue, por favor. Lo siento, disculpa, yo no hice nada, ya lo sé. Perdónenme, yo no hice nada. No me peguen, por favor, no me peguen. Ahí está todo. Oficial, yo le puedo dar los 14 nombres que tengo. Creo que pueden interesarle. Pero tenga en cuenta una cosa. A mí no me pegue porque yo soy muy amiga de los grandes. Y lo siento, disculpa, yo no hice nada, ya lo sé. Aquí está todo, pero no pegue, por favor. Yo no hice nada, ya lo sé. En solemníferos momentos me elijuzna para directar sus vestidos y salvantiscar sus
juramentos y legicipios sacropantos. No me ofuscantan los bochingarios que balantrigan y Voy a ir a buscar a un amigo. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¡Ah! ¡Fuera! ¡No tienen nada que hacer en otro lado! ¡Fuera de aquí! ¡Váyanse! ¡Circulen! No se vayan, no se vayan. No. Venga. Acérquense, por favor. Vengan, aquí está mi mano. Tómenla. Venga, por favor. Tóquenme. ¿Qué? ¡Ni se les ocurra! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Al fin se fueron! Como actores, a lo que nos empujó Andrés fue a explorar ese quiebre que había ocurrido en nosotros y esa inmovilidad que había sucedido en nuestro ser profundo, que creo que de alguna manera también eso se reflejaba en toda la sociedad. No solamente había una inmovilidad en términos políticos o de sucesos sociales, que ya por esa época estaban empezando a explotar, digamos, ¿cierto? Pero había un gran desconocimiento de cómo jugar lo que había ocurrido en el fondo nuestro. Y Andrés, como director, pero también como gran conocedor, eso era lo increíble de Andrés, de lo que estaba pasando en nuestras vidas, nos hace esta fantástica pregunta: ¿qué ha pasado todos estos años? Que es una pregunta tremendamente abierta, ¿no? Es una pregunta que tú la puedes tomar desde miles de ángulos, pero que finalmente Andrés, con su trabajo de director, te va empujando a encontrar, ¿no es cierto?, ese roce que hay entre tus placas teutónicas, por decir así, entre tu espíritu que quiere expansión, quiere abrirse, tu psicología que está traumada y por el periodo que estábamos pasando, la falta de lenguaje interior para nuestro diálogo interior, que parece que eso de alguna manera era compartido por el entorno, ¿no? Creo que se había quebrado, había una fractura en nuestro interior súper fuerte. Y para eso Andrés nos plantea que en esta búsqueda de nuestro lenguaje interior lo hagamos con humor. Y en ese humor nos dice: acércate a la imagen que tú tienes de ti mismo, más poderosa, más fuerte, y transfórmala en un personaje de acción, en un arquetipo. En el caso mío aparece, ¿no es cierto?, este pingüino extraño que era yo y que sigo siendo un poco, extremadamente contradictorio, que deseaba ser amado, deseaba ser observado, que necesitaba mucho cariño, pero que al mismo tiempo, cuando me iban a tocar, yo decía: por favor, aléjense de mí, fuera. Entonces, es reconocer esa situación mía interna, ese mono interno, ese dibujo interno, y llevarlo a este tipo que resultó ser gracioso, pero gracioso desde lo escalofriante, ¿no? Gracioso desde un poquito terrorífico que era también. Creo que me ayudó muchísimo a mí a encontrar los puntos donde un actor se debe apoyar para transformarlo en teatro, hablando desde adentro mismo. La pregunta todos estos años fue tremendamente conmovedora,
activa. Y yo ahora mirándolo desde acá, desde la distancia, uno se puede preguntar cómo una pregunta tan simple puede empujar y conmover a tanta gente, ¿no? Una vez un hombre muy viejo que salió a dar un paseo en bote. Era un bote lleno de viejos que remando y remando se alejaban de la playa. Y ocurría que mientras más se alejaban de la orilla, más se iban olvidando de todo lo que había en tierra firme. Allá, en la playa, había mucha gente que los estaba despidiendo. Estaban Bernardo O'Higgins, y Yuri Gagarin, y Cristóbal Colón, y Buda, y Einstein, y María Antonieta, y Leonardo, y los dos Carlos, Chaplin y el otro. Y los Beatles. In you please. En ese momento, otro de los viejos que estaba sentado junto a él, incorporándose, le preguntó: "Uñilú". Y así se pusieron a discutir de tan desesperados que estaban por haberse olvidado tanto. Los dientes afilados y los pelos largos y sucios y aspecto fiero y violento. Entonces sonó una sirena larga y fuerte. Y nos despertamos todos y nos vinieron a soltar las camisas para que fuéramos a tomar el diazepam del mediodía. Bueno, esa secuencia, que es el cuento de había una vez un hombre muy viejo que salió a dar un paseo en bote, etcétera, etcétera, fue un cuento que escribí yo. A Andrés le pareció muy apropiado para ponerlo en escena y él lo dirigió de la forma en
que se alcanza a ver en el video, que era una forma tremendamente teatral. Los cuentos para Andrés eran muy importantes desde que había empezado a trabajar con Ariane Munchkin en el Teatro du Soleil, porque ella enfrenta el teatro siempre con un había una vez, y dice que la teoría de ella dice que las obras de teatro son leyendas casi atávicas que uno viene a traspasar desde los ancestros al público contemporáneo. Era el año 86, corrían las primeras brisillas de libertad, pero se percibían, refrescaban, y todavía era peligroso hablar textualmente, entonces todo lo hicimos en metáfora, pero en metáforas tremendamente directas. Me acuerdo que en algún momento decía que la gente, en el cuento, que la gente tomaba mucho diazepam, y eso producía, curiosamente, la risa más grande del público, lo que quería decir que mucha gente en Chile tomaba diazepam para soportar aquellos tiempos oscuros. No sé si es una metodología, pero eran collage de una libertad absoluta. Entonces él ofrecía la palabra y el espacio para que cada uno dijera lo que quería decir. Así de libre era. Entonces, si es que alguien llegaba y quería cantar una canción y cantaba esta de la Brenda Lee que cantábamos en todos estos años, ¿cómo era? Uy, se me están olvidando las canciones. Pero llegaba y la cantaba y el Andrés la guardaba. Después él hizo un mini taller de payaso, donde todos los componentes del equipo teníamos que llegar al día siguiente con un payaso. Y ahí entonces, de este taller de payaso, Andrés elige a los 4 payasos que están en todos estos años, que era el niño chico de la María Izquierdo con el pulpo, el niño de Chiloé, la Jimena Rivas, que hablaba con, creo que hablaba con una niña invisible, una meta invisible, el Aldo Barodi, que era el payaso neurótico, y el payaso mío, que era el payaso feo. Y yo me acuerdo de haber estado en el baño pintándome, porque tenía un maquillaje bien especial, que eran como unas pestañas, tenía unas cosas aquí, y me miré al espejo y me encontré tan feo, ¿no? Encontré que el maquillaje era feo, el vestuario era muy feo, y ahí empecé a buscar una voz solo en el baño, y ahí dije, puta que soy feo, y me agarré de esa frase y dije yo, lo que Dios quiera, y me planto delante de los compañeros y les digo, sí, ya sé que soy feo. Y se cagaron de la risa. Y ahí está la magia del teatro. Basta con que tenga al público y yo me suelto a improvisar.
de mi estrella que se cansó! ¡Pusa que soy jodida túa! Entonces, por ejemplo, un día ensayábamos en la casa de Willy Sembler, que en aquel tiempo vivía en la comunidad ecológica, y tenía mucho espacio afuera. Entonces, mientras ensayábamos en el pasto o entre medio de los espinos, pasaban helicópteros. Y chucha, helicóptero. Y todas esas cosas, el Andrés las pescaba. Y después entonces, sin contar una historia particular, las iba sumando. Entonces, en todos estos años, de pronto estábamos vestidos y todos decíamos helicóptero, 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 helicóptero. Y de ahí se saltaba la canción, o se saltaba a los payasos o a la cueca. Y gracias al talento del Andrés, este collage funcionaba. No tengo casa, no tengo botas, no tengo plata, no tengo clases, no tengo ropa, no tengo guantes, no tengo cama, no tengo hierba, no tengo fe. No tengo madre, no tengo lengua, no tengo amigos, no tengo seso, no tengo brillo, no tengo media, no tengo ganas, no tengo metro, no tengo mente. No tengo colchón, no tengo oficio, no tengo pega, no tengo cueca, no tengo almuerzo, no tengo nombre, no tengo base, no tengo auto, ¿Hola? Yo soy de Chiloé. ¡Mira! ¡Este me encontré! ¡Mira! ¡Mira esta! ¡Mira esta! Mira. 98 carbón. Entonces el hombre llegó feliz a la locomotora porque pensaba que podía viajar y metió uno a uno sus carbones y creyendo que la locomotora iba a ir para adelante como andan todas las locomotoras, la locomotora anduvo para atrás. ¡Y chocó! ¡Y botó la estación! ¡Y rompió la ciudad! Y el hombre salió arrancando sabiéndose responsable de tal calamidad. Corrió y corrió a lo largo de la línea hasta que se cansó. Bueno, mi recuerdo de todos estos años y de esa locura que hicimos en la calle son muchos.
muy querido. Estuvimos en muchas plazas, en varias plazas de Santiago, y en una de ellas, que creo que fue la Plaza de Armas, estábamos montando rápidamente los andamios. Esto eran unos andamios que tenían tablones, los actores llegaban, se maquillaban y tenían que subir todo esto muy rápido porque no era posible hacer teatro callejero ni nada en la calle en esa época. Entonces había que hacer todo con mucha premura. Entonces, mientras los actores estaban contando la historia de estos payasos que eran distintos personajes, yo me encargaba de mirar si venía la fuerza pública, que siempre venía, porque se juntaba mucha gente, y luego de ayudar a contar las monedas. Mi trabajo consistía en hacer la preproducción de este espectáculo que se hacía frente a las iglesias, porque eran espacios que estaban de algún modo, se permitían hacer cosas porque no eran de nadie, o sea, no teníamos que pedir permiso a las autoridades. Eran espacios públicos, pero pertenecían a la Iglesia Católica. Como pertenecían a la Iglesia Católica, nosotros le pedíamos autorización a los curas para poder hacer esta obra. Entonces llegábamos, nos instalábamos con los andamios, los actores subían, actuaban, contaban su historia y yo mientras distraía a la fuerza pública. Entonces, estando en esta situación, aparecen una pareja de carabineros que, como siempre, me pregunta ¿qué es lo que estamos haciendo? Y yo le cuento que es una obra de teatro que se llama Teatro Callejero y que lo que ellos están haciendo es, bueno, contar la historia de un payaso que viene de Chiloé, de otra que tiene una amiga imaginaria, de otro que es neurótico, pero que duraba muy poquito y que se estaba filmando porque había además cámara en ese momento, y hasta teníamos un seguidor que era el gran juguete de Andrés. Entonces estos carabineros quedan mucho rato mirando la obra mientras yo les hablaba todo el rato para que no se aburrieran tampoco, ni escucharan sobre todo las partes en que eran como más simbólicas, donde se veía de repente, no sé, porque los actores armaban una barricada con saco. Entonces yo en ese momento les hablaba mucho y muy rápido y les contaba más cosas para que no fueran a entender lo que era evidente. Y en una de esas oportunidades entonces llega el capitán, y el capitán le pregunta a los carabineros, que están muy inspirados y estaban muy metidos en esta obra que estaban viendo, le pregunta, ¿pero qué pasa aquí? Y ellos le responden, muy serio, le dicen, teatro callejero, mi capitán. Y yo miré esto y, bueno, y seguidamente me acerqué al capitán, le dije, pero ya no estamos yendo, la obra se está terminando, es una especie de spot que estamos haciendo para la televisión. Recordemos que estamos en el año 86, la televisión es de la dictadura, por lo tanto no se me ocurrió nada mejor que decir eso, porque estábamos filmando, de que esto es para la televisión, así que no se preocupen. Y ya nos vamos, así que muchas gracias por apoyarnos y hasta luego. Bueno, eso fue
plano frente al puente Pío IX con Bellavista, de espalda y de frente.